Una presentación especial de Sports Venezuela. ¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Bienvenidos a una nueva edición de Sports en Directo, nuevamente en vivo por todas nuestras plataformas y también a través de Sports Max News para comenzar una nueva semana con todos ustedes. Hoy lunes 10 de marzo vamos a hablar mucho del béisbol de las grandes ligas y también de un hito en la NBA. Historia que se logró este fin de semana, que se consiguió de parte de uno de los mejores atletas de nuestra generación. Y vamos a estar hablando de todo eso, algunas noticias negativas con lesiones y situaciones, bueno, que no son favorables para algunos venezolanos, pero bueno, vamos a estar dándoles más detalles a lo largo del programa. Antes quiero darle la bienvenida a nuestro panel del día de hoy, Juan Francisco Gutiérrez, el señor Daniel Parra Lander y Héctor Colmenares. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos nuevamente a Sports en Directo. Comencemos con Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Buenos días, Alejandro, y todos los que nos ven en Sport en Directo a través de todas nuestras plataformas. Bueno, un fin de semana cargado de mucha información y una semana que vamos a tener también noticias en todos los deportes y bueno, hablar específicamente del béisbol de las grandes ligas, donde los venezolanos están dando de qué hablar, tanto de manera positiva, bueno, y con noticias que no quisiéramos dar, sobre todo previo a lo que va a ser el inicio de la temporada del Big Show. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchachos. Saludos a todos, Juan, Daniel, Alejandro, todos los que nos sintonizan a través de Sports en Directo y de Sports Max News. Comenzando la semana con mucha información y sobre todo, bueno, ya viendo cómo ya empiezan a caer lamentablemente jugadores ya en la lista de lesionados en este sprint training, jugadores llamados a ser importantes con su organización y que ahora vamos a tener que esperar ya un poquito, unas cuantas semanas para poder verlos iniciar su temporada y ser piezas fundamentales de equipos que son llamados a ser protagonistas y que tengan ese rol importante a lo largo de la temporada. Juan Francisco, ¿cómo estás? A comenzar la semana. ¿Cómo va todo? Buenos días, bienvenido. Muy bien, muchachos, muchísimas gracias por esta bienvenida. Para mí siempre es un placer estar en una nueva edición de Sports en Directo, donde estamos repasando la actualidad de cada uno de los peloteros en el sprint training, pero también vamos más allá, ¿no?, del béisbol y abordamos otras disciplinas como es el fútbol, el baloncesto, que también está dando mucho de qué hablar en Venezuela, también en el plano internacional y bueno, desde ya palpitando, ¿no?, lo que será este sprint training y próximamente el Opening Day, que cada vez está muchísimo más cerca. Y acá en Houston lo estaremos viviendo con los Mets de Nueva York y los Astros de Houston. Lastimosamente se baja un venezolano para ese Opening Day, que lo estaremos ya mencionando y abordando un poco más de lo que es el hecho noticioso con respecto a Francisco Álvarez, el receptor quien sufrió una lesión y bueno, se perderá esa jornada inaugural acá en el Daikin Park. Sí, dos cositas ahí para complementar lo que comenta Juan Francisco. Recuerden, la Superliga de Baloncesto la van a poder disfrutar por acá por Sports Max News y dos de esos tres equipos que mencionaba Juan Francisco, los Mets y los Astros, van a ser protagonistas en el programa del día de hoy. También estaremos hablando de los Reales de Kansas City y sus opciones ahí en la división central de la Liga Americana. Así que ya sin más preámbulos, nos vamos a hablar de béisbol aquí en Sports en Directo. Malas noticias para los Mets de Nueva York y para todos los fanáticos de los venezolanos en el béisbol de las grandes ligas. Este domingo pues se anunció ya lamentablemente, se confirmó que Francisco Álvarez sufrió una fractura en su mano izquierda y estaría fuera de acción por al menos 6 semanas. Algunos reportes hablan de entre 6 y 8 semanas. En la página web de los Mets en Nueva York, en mlb.com, mets.com, hablan de que quizás incluso hasta se extienda un poquito más por el tipo de lesión, esta situación con Francisco Álvarez. Y bueno, lamentablemente pues cambia el plan, ¿no?, de los Mets con todo esto, o no, veremos, dependiendo de qué suceda. Luis Torrens, qué va a suceder ahí en la receptoría de los Mets. Vamos a estar hablando
de todo eso. Héctor, mala suerte, ¿no? Para Francisco Álvarez, es la segunda lesión además en sus manos, no ha sido la espalda, las piernas, las rodillas, los tobillos, un receptor no se imagina cualquier situación de esta, sino su mano izquierda, la que lo ha dejado de acción por bastante tiempo y lo va a volver a dejar fuera. Sí, lo que causa un poco más de impacto es que no solo no es muscular, sino es una fractura que ya pasa un poco más de lo que realmente podían estar esperando los Mets de Nueva York. El mismo Carlos Mendoza lo dijo en una entrevista, fue tomando práctica de bateo, sintió una molestia en sus manos y al momento de hacerle los exámenes arroja la fractura lamentablemente y tiene que operarse eh, ya esta semana Francisco Álvarez para poder volver lo más pronto posible con el equipo de los Mets de Nueva York. No debe ser nada sencillo. Un pelotero que lamentablemente no ha podido disputar temporadas completas con los Mets de Nueva York precisamente por esto, por el tema de las lesiones, el potencial que muestra Francisco Álvarez es de un pelotero que puede ser importante y un jugador de todos los días, con proyecciones de más de 30 cuadrangulares por temporada, pero al no estar en play tanto tiempo, se pierde esa importancia que puede tener este pelotero, sobre todo en el manejo del picheo de los Mets de Nueva York, porque se ve en la estructura de este equipo que Francisco Álvarez es una pieza angular para el cuerpo de lanzadores al saber manejar a cada uno de estos pitchers que tienen los Mets de Nueva York y que está llamado a ser un equipo que va a ser contendiente para esta temporada. Eh, es una mala noticia para Francisco Álvarez, para Luis Torres, vamos a decir lamentablemente, puede ser una buena noticia, porque puede iniciar la temporada en la receptoría, pero a nadie le gusta ver que su primer receptor y que su figura se tenga que perder por lo menos el primer mes o los primeros 2 meses de campeonato, sabiendo la importancia que tiene esta temporada para los Mets de Nueva York. Sí, y ya vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Cuál debe ser el plan de los Mets? Simplemente es darle el puesto al siguiente en la fila, que sería Luis Torrens, o traer un receptor quizás de emergencia, de experiencia por un par de meses para tratar de llevar la receptoría junto a Torrens. Ya vamos a estar hablando de todo eso. Daniel, cuando se habla de lesiones, uno puede pensar, bueno, el pelotero a veces puede evitarlas, pero estas que ha sufrido Francisco Álvarez son prácticamente inevitables, ¿no? Una mala suerte corriendo, puso la mano en el piso y se lesionó y está bateando. O sea, ha sido en lesiones jugando y no por no prepararse, no por no cuidarse ni nada por el estilo. Así que también un poco de mala suerte acá para el receptor de los Mets. Sí, indudablemente, Alejandro y amigos de Sport en Directo, ha sido una mala suerte la que ha tenido el muchacho mirandino, que bueno, estaba perfilado para ganarse la titularidad con el conjunto de los Mets de Nueva York. Y bueno, esta nueva lesión en la mano izquierda lo separa de poder estar en el Opening Day. Hay que ver cómo va a ser el proceso de recuperación, como lo decía el reporte que señalaba el domingo el cuerpo médico de los Mets de Nueva York, ya va a ser operado. Pero este tipo de lesiones, Alejandro y amigos de Sport en Directo, creo que tienen que cuidarse mucho, porque cuidado, es una temporada larga, es una temporada en donde no se deben apresurar los procesos, y yo creo que los Mets de Nueva York van a tomar su tiempo para que Francisco vuelva a estar en play. Cuidado si se lleva las 8 semanas como se plantea. Sí, no, y bueno, ese pareciera ser el plan, ¿no? De los Mets, tomarlo con calma. Por ahora no se ha hablado de ninguna otra firma, pero obviamente tampoco el día de la noticia o el día después de la noticia, creo que esa no va a salir todavía nada al respecto. Ya veremos qué sucede con respecto a los receptores de los Mets. Pero ¿cuál debe ser el plan, Juan Francisco, para ti? Porque Torrens, sí, bueno, tiene experiencia de jugar en grandes ligas, pero este reto de llevar la rotación de los Mets como el receptor titular es importante, es interesante, ¿no? Y a ver, ¿qué crees tú que deberían hacer los Mets de Nueva York en este sentido? Bueno, primero tomárselo con calma. Sé que es difícil, ¿no? Tomarse con calma este tipo de hechos fortuitos, como es la lesión de tu receptor titular, pero ya que pasó, bueno, ahora viene el plan de emergencia, ¿no? Tienen ahí a Luis Torrens, que puede, digamos, fungir como receptor titular, digamos, en primero o segundo mes de temporada regular.
y que es un jugador que ha tenido experiencia en grandes ligas, que sabe lo que es llamar los picheos de los lanzadores abridores en diferentes organizaciones, en diferentes ligas, porque también estuvo en la Liga Americana, ahora en la Liga Nacional con los Mets de Nueva York. Yo creo que tiene un hombre con experiencia, que si bien con el bate, digamos, no es el receptor con más cualidades ofensivas que dispone la organización de los Mets, pero a nivel defensivo creo que aporta mucho. Y si vamos al análisis de este line-up en términos ofensivos, yo creo que hay un gran respaldo, ¿no?, de los Mets de Nueva York, sobre todo teniendo en cuenta la contratación del dominicano Juan Soto, digamos la contratación estelar para este 2025. Yo creo que Luis Torrens se puede abrir un espacio, ¿no?, ahí en esa conversación para ser el receptor titular de los Mets de Nueva York y ayudar mucho la labor de los lanzadores abridores. Yo creo que esa experiencia puede pesar, digamos, en el contraste, ¿no?, con respecto a las otras opciones que maneja la organización de los Mets de Nueva York. Para nosotros, bueno, positivo el hecho de que sea otro venezolano, ¿no?, el que esté allí en la disputa por esa posición ante la ausencia, lamentablemente, por lesión de Francisco Álvarez para el Opening Day. Sí, antes de comenzar el programa, Héctor y yo estábamos repasando el roster de 40 de los Mets de Nueva York, a ver quiénes, qué nombres, ¿no?, había ahí disponibles, y los dos únicos receptores que aparecen en el roster de 40 en estos momentos son precisamente Francisco Álvarez y Luis Torrens. Con Álvarez fuera, pues tendrán que traer uno, si no dos, ¿no?, receptores más, dependiendo de cuál sea el plan de los Mets para comenzar la campaña. El año pasado tenían a Omar Narváez también ahí como una pieza para poder tener otra opción, ¿no? De hecho, Torrens comenzó la temporada en ligas menores y bueno, pero este año no está Torrens, no está Narváez, no está Nido, que había estado en la organización también fungiendo ahí de receptor backup, así que y bueno, quedan prácticamente con una opción, ¿no?, que es Luis Torrens, pero a ver, no deben salir los Mets al mercado, buscar algo de experiencia. Repasábamos también quiénes son los agentes libres disponibles, tampoco hay demasiado, salieron nombres como los de Jan Gomes, James McCann, son los que están por ahí rondando, que todavía podrían estar buscando un contrato como receptores. Algún cambio con otra organización que tenga un receptor backup que pueda venir a jugar como titular en los Mets, o a jugar 50 y 50 con Luis Torrens, ¿no? Porque también puede ser que Torrens no juegue todos los días, sino que también se dividan literalmente la cantidad de juegos. ¿Qué deberían hacer los Mets? ¿Qué crees que hagan los Mets, Héctor? Yo creo, disculpa que te interrumpa, Héctor, yo creo que se la juegan con Luis Torrens y quizás alternando con una u otra pieza de la organización. A ver, ¿qué opina Héctor? No, yo estoy de acuerdo con Juan Francisco, porque a ver, serían 2 meses los que estaría fuera Francisco Álvarez, tampoco es mitad de temporada a donde estaría llegando. Y se notó la temporada pasada cuando llega Luis Torrens, que hubo esa confianza de parte de Carlos Mendoza en esa London Series que hubo, donde Torrens fue figura, luego ya después más adelante en lo que fue la temporada también fue pieza importante. Entonces, a pesar de que cierra la campaña pasada un poco bajo en sus números, defensivamente no se puede cuestionar la capacidad de Luis Torres. Entonces, creo que ahí es donde se pueden enfocar los Mets y sobre todo depender de él como pieza central y darle esa oportunidad a un receptor que ya tengan en la organización, porque involucrarse en un cambio o contratar a alguien de la agencia libre es, yo creo que no tener mucha confianza en el receptor que ya tienes y sobre todo cuando vuelva Francisco Álvarez ya es saber que uno de esos 3 receptores va a tener que o bajar a ligas menores o va a tener que ser cortado. Entonces yo creo que Carlos Mendoza, con la línea que ha tenido desde la temporada pasada, no se quiere desprender de Luis Torrens, porque es un receptor que le ha dado resultados cuando Francisco Álvarez no está. Y ahí es donde puede estar esa clave de utilizar a uno ya de las granjas de estos mismos Mets, de los que no forman parte del roster activo de 40, mientras se recupera Francisco Álvarez, que se espera que puedan ser esas 8 semanas y ya después tener a tu receptor titular listo para competir lo que resta del año. Sí, ahí, por ejemplo, leíamos en la nota en mlb.com las opciones, ¿no? ¿Quién puede estar ahí? Y son simplemente 3 jóvenes que pudiesen ser los backups o jugar 50 y 50 con Luis Torrens, lo que considere la organización, o ser los titulares. No sabemos cuál va a ser el plan, no han hablado de algún plan al respecto. Faltan unos 20 y tantos días para que comience la campaña. Ahí tendremos a Juan Francisco Gutiérrez en ese debut. 18 días para ser exacto. Ahí está, mira, los tiene contados. ¿Pero quién está contando? Dice. ¿Quién lo tiene pegado?
Francisco, mira, los nombres son Hayden Senger, Jackson Reeds y Chris Williams. Se estarían peleando entonces, según, insisto, MLB.com, el puesto, ¿no? La opción de estar ahí junto a Luis Torrens en el roster de los Mets de Nueva York para comenzar la temporada. Así que bueno, vamos a ver qué sucede y ustedes déjennos por supuesto sus comentarios acá. ¿Qué opinan que debe hacer el conjunto de los Mets? Simplemente darle la opción a Luis Torrens o buscar a alguien más experimentado o con alguno de estos muchachos dividir el tiempo de juego junto al receptor venezolano que queda saludable en los Mets. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Sports en Directo. Seguimos hablando de los venezolanos en el Sprint Training. Ya volvemos. Llegó a tu ciudad Simple Fibra, la fibra sin rollos. Te damos el Wi-Fi más estable del mercado, con planes desde 100, 200, 400 y 600 megabits por segundo. Tú decides cuánto tiempo la activas. Ingresa en fibra.simple.com.be y descubre más información. Así de simple. La emoción incomparable. La indescriptible sensación de ganar. Con los mejores comentarios y pronósticos de las pistas de América y el resto del mundo. En el espacio hípico número 1 de la televisión continental. Arriando y pegando. Con Jorlan Hernández y Joseph Blanco. De lunes a viernes. En vivo 9 de la noche hora de Venezuela. Solo por Sports Max News. Presentado por Track and Races. Entra en tar.la. Regresamos con más de Sports en Directo para el segundo segmento de este programa. Seguimos repasando la actualidad de los venezolanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Este domingo José Altuve jugó, pero en la segunda base de los Astros. Le preguntaron al manager Joe Espada, y este video es cortesía de los amigos de Pelota y Finanzas, ¿qué pasó? ¿Por qué está jugando Altuve en la segunda base? Jordan Álvarez en el jardín izquierdo. Escuchemos lo que dijo el manager de los Astros de Houston. Comentarte algo muy importante sobre el tema de las posiciones ahora, que posiblemente José Altuve regrese a segunda y Jordan vea movimiento a términos campo. Sí, mañana lo voy a dar. Altuve va a comenzar en segunda base y Jordan va a jugar left field. Y es cuestión de, me da a mí pues la flexibilidad de hacer eso en la temporada regular. Dubón también va a jugar centrofield. Son posiciones en cual voy a necesitar que ellos jueguen juego ahí durante la temporada regular. ¿Cuál es el estado actual de Walker? Pues se siente muy bien. Yo le pregunté que compare los síntomas de esa lesión que el año pasado que le ocurrió y lo aguantó por 30 juegos, y me dice que los síntomas son mucho menos que lo de la temporada pasada. Bueno, parte de las declaraciones del manager de los Astros de Houston, Joe Espada, hablando sobre la versatilidad, ¿no? Y el poder usar a Altuve en la segunda base, en el jardín izquierdo. Está bien, él ya nos los había adelantado, ¿no? Que no es que Altuve iba a jugar solamente en el jardín izquierdo, pero a mí me sigue pareciendo que o lo pones a jugar en el left field o lo pones a jugar en segunda, pero eso de estar jugando en las dos posiciones, no sé, me parece un poco extraño. Vamos a debatirlo aquí con nuestros panelistas el día de hoy. José Altuve, entre el jardín izquierdo y la segunda base de los Astros, es el debate del día de hoy acá en Sports en Directo. Juan Francisco, tú que ves al equipo día a día, que lo sigues de cerca ya ahora en el Daikin Park a partir de este año, no sé, que tenga dos posiciones la superestrella de tu equipo es como raro, ¿no? Lo único que yo he visto en algo similar es Mookie Betts, que se la pasa jugando segunda, right field, center field, shortstop ahora este año. Pero de resto, por lo general, las superestrellas de cada uno de los equipos tienen su posición, si acaso un par, su posición y bateador designado, pero segunda base y left field de un equipo hay pocos, ¿no? En Grandes Ligas. Muy pocos, Alejandro, Daniel y Héctor, y si nos ponemos a ver o a comparar con respecto a Mookie Betts, estamos hablando de un jugador con características físicas totalmente diferentes, ¿no? A lo que hoy aporta José Altuve para los Astros de Houston, sin menospreciar lo que ha sido su talento a nivel ofensivo y defensivo y lo que representa José Altuve para la institución de los Astros de Houston. Ahora, ¿cómo podría yo ver a José Altuve de cara a esta temporada, teniendo en cuenta lo que ha hecho en las temporadas anteriores con los Astros y todo el plan que se ha manejado desde la oficina y también, por supuesto, con Joe Espada al mando del conjunto sideral? Bueno, muchachos, yo creo que José Altuve podría, en caso de si los Astros se deciden
a hacer ese cambio, a moverlo al jardín izquierdo, yo creo que ese cambio se estaría dando en compromisos en condición de local, es decir, en el Daikin Park, aprovechando las condiciones o digámoslo así, las dimensiones, ¿no? Sí. Las dimensiones, los límites del jardín izquierdo del Daikin Park, que es bastante corto y una pared bastante alta que puede ayudar y beneficiar al Tuve, que es un jugador que tiene una buena velocidad, si bien el tamaño no es lo que lo beneficia en esa posición, teniendo en cuenta esas dimensiones, yo creo que Altuve podría tener un buen desempeño, amparándose obviamente en un jardín central que sea, o un jardinero central que sea bastante defensivo, como en este caso los Astros tienen unas cuantas piezas como Jake Myers, Chad McCormick y el mismo Mauricio Dubón, ¿no? Que ya lo decía Joe Espada en las declaraciones, que también estará viendo acción en el jardín central de los Astros de Houston en este sprint training. Y bueno, Mauricio Dubón, que la temporada pasada jugó 7 de las 9 posiciones en el béisbol, hablando, ¿no?, de lo que es la versatilidad y lo que ofrece el hondureño en el terreno de juego para el conjunto de los Astros. Ahora, yo veo a José Altuve, en caso de que los Astros se decidan, jugando en el jardín izquierdo en condición de local y quizás en uno que otro parque, como por ejemplo pudiese ser el Fenway Park de los Medias Rojas de Boston, que también tiene dimensiones, digamos, similares, bastante cortas, y que José Altuve con su velocidad pudiese aprovechar. Pero sí, llama bastante la atención cómo un jugador, siendo referente, puede cumplir dos funciones completamente distintas, como en el infield con segunda base y en el left field, y también obviamente con el compromiso de José Altuve, que es responder a nivel ofensivo, robar bases, estar ahí muy pendiente, liderando lo que es la ofensiva sideral. Veremos qué pasa, ¿no?, en ese 27 de marzo, que será el Opening Day acá en el Daikin Park, pero ojo, que si hay una directiva o una organización que se atreve a hacer movimientos radicales y que el exitoso pasado lo respalda, es precisamente la de los Astros. Daniel, tú estabas poniendo cara como que no te gustaba mucho la idea de poner a Altuve a jugar frente al Fenway Park, en ese estadio de los Astros que también tiene sus peculiaridades en el jardín izquierdo. ¿Qué opinas tú? Porque ya Juan Francisco hablaba del caso de Dubón, pero bueno, es un utility, ¿no? Es otro estilo de pelotero, otras características. José Altuve es el caballo del equipo, ¿no? Jugar segunda, jugar jardín izquierdo un día, después el otro. Porque además, si vas a ser jardinero, si vas a aprender una posición, la idea es estar ahí, bueno, todos los días para seguir y seguir aprendiendo y acostumbrarte y hacer el ajuste. No sé, ¿qué opinas tú, Daniel? Que te vi cara de que no te convencía del todo. Sí, y por lo visto ya en el sprint training, como en los juegos de la Liga de la Toronja, cómo se ha desenvuelto José Altuve en el left field, yo creo que es una apuesta muy arriesgada la que está haciendo los Astros de Houston. Ya sabemos la versatilidad que tiene José Altuve en el infield, entonces ponerlo a jugar en los jardines, no sé, no creo que están siendo muy arriesgados el conjunto sideral. Y si lo vas a poner como jardinero izquierdo, que sea entonces en su patio, en el que ha trabajado, en el Daikin Park, o ponerlo como lo dice Juan, bien, en el Fenway Park va a ser una locura, o en el Yankee Stadium va a ser otra locura. Entonces, no sé, yo creo que están jugando con fuego el equipo de los Astros de Houston en colocar al carabobeño en el outfielder, y yo creo que debería mantenerse en su posición original, donde le ha resultado muy bien. Héctor, ahora, muchachos, yo voy a intervenir aquí antes de que se meta Héctor. Derecho a réplica. Derecho a réplica aquí. Y es que, muchachos, la contratación de Brendan Rodgers en la segunda base, un contrato de ligas menores con invitación al sprint training. Obviamente esta información es cortesía de los amigos de betsamerica007.com, donde usted juega, gana y cobra seguro. Esa contratación cambia un poco la tónica, ¿no? Y digamos lo que pudiese ser esa presencia de José Altuve como segunda base. ¿Por qué? Es un jugador que viene de una temporada completa con los Rockies de Colorado, ganó Guante de Oro en 2022 en la Liga Nacional con ese mismo conjunto, y llega ahora a los Astros de Houston sumándose a adiciones como la de Luis Guillorme y teniendo en cuenta el pasado de Mauricio Dubón, ¿no?, que es un jugador versátil y puede cubrir segunda base a tiempo completo. Entonces, Brendan Rodgers, jugador de un Guante de Oro en 2022, que también a nivel ofensivo es comparable a los numeritos de Mauricio Dubón, un jugador que responde, ¿no?, a nivel ofensivo, no solo con hits, sino también tiene poder ocasional. Yo creo que esa llegada de Brendan Rodgers nos habla un poco, ¿no?, de los planes de los Astros de Houston. Obviamente,
a opinión personal, yo no movería Altuve, ¿no? hacia el jardín izquierdo, en eso estoy de acuerdo con Dani, pero evaluando cómo se han movido los Astros de Houston en el mercado y la planificación que tienen, yo creo que esto va en serio, muchachos. Yo creo que podremos ver a José Altuve en el Opening Day en el left field. Sí, yo eso lo entiendo, pero lo que no entiendo es moverlo de aquí para allá, de allá para acá. O era left field, o era segunda, no sé, me parece un poco extraño. Entiendo lo de la versatilidad, lo hemos visto bueno, los mismos Dodgers se la pasan haciendo esto, pero son todos peloteros de ese estilo, ¿no? Kike Hernández, claro. Chris Taylor, el propio Mookie Betts, son bastante versátiles. Max Muncy lo hemos visto en primera, en tercera, en segunda, se la pasan todos más o menos rotando ahí, pero son peloteros de otra característica. Aquí el detalle es que José Altuve es uno de los mejores segunda bases a nivel defensivo de la Liga Americana. No lo es. Está muy lejos y está muy lejos de serlo. Entonces, quizás por esa razón, los Astros están motivados a mover a José Altuve al jardín izquierdo, al menos en gran parte de esos compromisos de la temporada regular. Héctor, para ver, tú estás ahí sopesando los dos lados de la ecuación. A ver, ¿qué opinas? El problema que tengo principalmente es que si ya la decisión se había tomado de mover a José Altuve al jardín izquierdo, sí. Si bien es cierto, Joey Espada había dicho que no iba a quedarse solamente en el jardín izquierdo, él iba a estar cubriendo la segunda base también a lo largo de la temporada. Sin embargo, esto no ayuda tampoco a José Altuve a lo largo de lo que va a ser el final de su carrera, porque sí, hablamos de bastantes peloteros que son que pueden cubrir varias posiciones, que pueden ser utility, pero José Altuve en su carrera ha sido utility. Él es un segunda base natural, un jugador del infield, un jugador del cuadro, y esto es un cambio distinto, es algo que por primera vez está haciendo en su carrera, y moverlo al jardín izquierdo es para que se pueda mantener en esa posición para poder dar el mayor rendimiento posible a lo largo de la temporada. Estarlo cambiando tanto de posición puede hasta afectar el desempeño de José Altuve en el jardín izquierdo, porque no se va a adaptar realmente a lo que va a ser la posición, porque lo vimos en su último juego de sprint training, toma perfecto la lectura de una pelota llegando a la pista de seguridad, pero luego en un tiro al plato comete un error. Entonces allí esos son los pequeños detalles que tiene que ir manejando, y si lo está cambiando constantemente de posición, no va a haber esa mejoría tampoco, porque va a ser, ok, es un parche por ahora en el jardín izquierdo, pero el juego que viene es en la segunda base, no hay esa estabilidad. Y José Altuve ya está en un punto de su carrera en donde lo conversamos aquí en Sports en Directo. Se tiene que preservar ya la salud de José Altuve si quiere alcanzar metas en esa conversación para el Salón de la Fama. Entonces son esas pequeñas cosas que todavía no calzan en este plan de los Astros de Houston, que siento que puede ser que se tomó la decisión, pero ahora se está pensando mejor, pero puede ser que sí, puede ser que no. Yo creo que si la planificación está de que José Altuve va al jardín izquierdo, se tiene que mantener allí en el Opening Day, y ya luego, si se necesitan juegos puntuales en la segunda base, utilizarlo, pero mantenerlo en una sola posición, porque ya son más de 30 años de edad y ya está en otra etapa de su carrera. No es como Mookie Betts, que ya desde los inicios de su carrera jugó en el right field, jugó en el shortstop, jugó en segunda, jugó aquí. Es distinto, y por eso creo que tiene que mantenerse la planificación de los Astros de Houston para el Opening Day y a lo largo de la temporada. Sí, pareciera, Juan Francisco, que es que el plan es irlo moviendo de aquí o allá dependiendo del line-up de cada día, ¿no? Y no como menciona Héctor, que sería, pues, qué sé yo, un extra inning, haces un cambio por algún pelotero y bueno, en la rotación, bueno, pones a Altuve en segunda porque sabes que puede jugar la segunda, pero no, aquí va a jugar bastantes duelos como segunda base titular desde el comienzo del encuentro, que es lo que a mí me llama bastante la atención. Sí, y en algo tiene razón Héctor, y es que dice, si el cambio de Altuve de segunda base al jardín izquierdo va a ser en pro digamos, de alargar su carrera, de que pueda, digamos, aportar números ofensivos más constantes, ya obviamente superando los 30 años de edad y todos los años que vienen como jugador de los Astros de Houston, bueno, sería verlo como titular, ¿no? En el jardín izquierdo todos los días. Pero si de repente una serie la cubre en segunda base, otra serie en el left field, y de repente un juego aquí, un juego allá, quizás, digamos, ese motivo, ¿no? De mover al Altuve al jardín izquierdo en términos de salud, de preservar, digamos,
de extender esa carrera a nivel de años, no sería, digamos, consona, ¿no? con lo que están haciendo en términos del movimiento. Ahora, si nosotros evaluamos cómo ha sido José Altuve en la segunda base los últimos años, ha mermado su defensiva y por eso quizás los Astros están buscando ese movimiento al jardín izquierdo. ¿Qué creo o considero que pueden tomar los Astros a la hora de tomar esa decisión? Bueno, precisamente las dimensiones del campo, porque es que si nosotros no vemos las dimensiones del terreno de juego, este movimiento de José Altuve de segunda base al left field, yo lo veo algo ilógico. Sí, bueno, pero es que si no, ¿dónde más lo vas a poner, no? Sí, por eso digo, o sea, y si este parque fuese o tuviese las dimensiones del Comerica Park de los Tigres de Detroit, yo digo, o sea, eso es una locura. Es una locura. Parece que ustedes en ese sentido, porque yo no creo que sea el único loco que piensa esto. Vamos a ver. Bueno, a mí me pareció un invento desde que salió aquel reporte que tú me enviaste. Pensé que era una broma del Día de los Inocentes. Bueno, no, aquí estamos viendo que sí van a usar a José Altuve. Y crédito para ese periodista, porque lo dijo y wow, nadie le creyó y bueno, con el pasar del tiempo se ha dado cuenta de que tenía buena fuente. Sí, Brian McTaggart, ¿no? ¿Es que se llama? No, fue uno que trabaja en USA Today, en USA Today en Arizona. En Arizona, no recuerdo ahorita el apellido, pero vino de Arizona el señor y dijo eso. Bueno, le demos el crédito, pero bueno, se lo damos a USA Today. Un reportero de USA Today en Arizona. Así que bueno, con eso nos quedamos. Vamos a otra pequeña pausa acá en Sports en Directo y ya regresamos con más, hablando del béisbol de las Grandes Ligas. Ahora nos vamos a analizar un poquito la división central. Los Reales de Kansas City, ¿tendrán o no chance en esta división contra Minnesota, contra Cleveland, contra Detroit? Vamos a hablar de eso al regreso de esta pausa acá en Sports en Directo. Ya volvemos. Sports Max News. Todo sobre el mundo del deporte está aquí. Somos tu ventana ideal. Sports Max News. Conoce sus glorias. Sé parte de los momentos. Escribe la historia del deporte junto a nosotros. Sports Max News. Vamos más allá del resultado. En todas partes, Diamante 23, el centro de información, opinión y análisis del béisbol. Producciones originales en vivo, al pulso del juego minuto a minuto en las redes sociales, plataformas digitales y en Sports Max News en tu servicio de televisión. Diamante23.com, con las perspectivas y lectura de altura, elevando el nivel donde quieras. Como lo quieras. Líderes globales en tráfico e información del juego en español con los protagonistas y desde el terreno. Te damos el enfoque único del juego alrededor del juego. Disponible para ti todo el día, todos los días. Diamante 23, el canal oficial del béisbol. Regresamos a Sports en Directo. Bueno, no hemos tenido la oportunidad de leer todos sus comentarios porque el debate ha estado interesante acá junto a Juan Francisco, Héctor y Daniel, pero bueno, sigan dejándonos ahí sus comentarios. Vamos además a subir este segmento a las redes sociales, a nuestro canal de YouTube, al que los invitamos que se suscriban si no lo han hecho todavía. También lo pueden ver luego también si no llegaron a tiempo en nuestra página de Facebook y ahí van a poder disfrutar de todo ese análisis, esos comentarios sobre la situación de José Altuve. Ahora vamos a pasar al centro de la Liga Americana. Los Reales de Kansas City, otro de los equipos que vamos a estar analizando en esta previa a la temporada del béisbol de las Grandes Ligas, están en una división complicada. La del centro de la Liga Americana, una división subestimada por muchos, pero que el año pasado metió a 3 equipos en la postemporada y bueno, estuvo cerca, ¿no?, de sorprender el conjunto de Cleveland ahí a los Yankees de Nueva York en la serie de campeonato, y ahora este año pareciera que hay 4 equipos que pudieran ser contendores en la misma. Los Reales de Kansas City, muchachos, para ustedes, están ahí a la par del resto de sus competidores en esta división, de Detroit, de Minnesota, de Cleveland. ¿Cómo ven a estos Reales de Kansas City? Que bueno, tienen un equipo joven, talentoso, muy a la par de lo que está haciendo el conjunto de Detroit.
y que, bueno, tiene, mira, figuras como Bobby Witt Jr., de los mejores peloteros jóvenes del béisbol. Ya veían antes a Salvador Pérez. La verdad que es un roster que está bastante completo, tiene gran picheo. Lo vimos el año pasado en la postemporada, tuvimos la oportunidad de cubrir ahí su clasificación en Baltimore, y es un equipo que pareciera que puede competir nuevamente en la división central. ¿Cómo ven ustedes a los Reales de Kansas City? Y bueno, estarán como favoritos a la par, un poquito por debajo del resto. Escuchemos sus opiniones acá en Sports en Directo. Comencemos con Daniel Parra. Adelante, Daniel. Bueno, yo creo que los Reales pueden ser un equipo que pueden estar peleando la división central de la Liga Americana. Creo que es un equipo que tiene jugadores de gran renombre, indudablemente comandados por Salvador Pérez. Esperemos que Salvador esta temporada esté muy saludable para lo que va a ser esta campaña, al igual que jugadores de la talla de Michael García, Jonathan Indian, Nick Loftin, son jugadores que comprenden el roster del conjunto de los Reales. Como lo decías, Bobby Witt Jr. es otro de los jugadores de gran renombre. Bueno, pero la batalla la va a tener muy complicada con unos Guardianes de Cleveland que ahora sí, Andrés Jiménez. Vamos a ver cómo se van a manejar este conjunto de los Reales de Kansas City, si puede tener esa ventaja, aprovechar esa ventaja contra los Guardianes de Cleveland y poder tomar el banderín de la división central de la Liga Americana. Héctor, tú también, tu opinión sobre estos Reales de Kansas City, ¿qué opinas? ¿Están por arriba, por debajo, a la par de estos contendientes en la división central? Es un equipo joven, pero ya tuvieron esa pequeña experiencia la temporada pasada en lo que fue ese juego de comodín contra los Orioles de Baltimore, y yo creo que este año pueden competir un poco más. Los Guardianes de Cleveland, sí, si bien es cierto, es un equipo que ya en esa división se ha hecho mucho con el campeonato, ha participado ya constantemente en la postemporada. Los Reales de Kansas City es un proyecto que emociona, sobre todo con esa idea de volver a tener un campeonato en el futuro próximo, porque ya con Salvador Pérez no teniendo tantos encuentros en la receptoría, alternándose a veces en la inicial como designado, esto puede ayudar a que también se hace caso de preservar un poco a Salvador Pérez, que pueda entregar más números ofensivos, contando también con la presencia de MJ Meléndez, que es el utility, que también tienen estos Reales de Kansas City, que juegan los jardines y pueden jugar en la receptoría, y también Freddy Fermín, que es otro venezolano que está aprendiendo precisamente de Salvador Pérez y que tiene buenas proyecciones con este equipo. Y hablar también de lo que es el talento en el cuadro, porque Bobby Witt Jr. obviamente es la carta de presentación de este equipo, fue la pieza más importante que tuvieron y de quien se van a poder afianzar en esta temporada para lograr llegar otra vez a un juego de comodín o a la postemporada directamente. También añadiendo a Michael García, a Vini Pascuantino, que se pueda mantener sano durante la temporada, porque es un bateador que es importante para este line-up, y sobre todo ver lo que puede hacer el picheo abridor de este equipo, porque cuentan con piezas como Michael Lorenzen, Michael Wacha, que son jugadores ya de experiencia y que pueden ayudar en los momentos, en esos momentos de apremio que necesitan a lanzadores que puedan sacar juegos importantes adelante, sobre todo también contando con el venezolano Carlos Hernández, y sobre todo la de Carlos Esteves también, que forma parte de estos Reales de Kansas City, que tienen un buen bullpen. Es un equipo bien compacto, no está por encima de los Reales de Kansas City, pero los Guardianes de Cleveland, pero pueden dar la pelea y pueden competir en pro de seguir teniendo éxitos en un proyecto que se ve bastante interesante para volver a una serie mundial luego de haber sido campeones frente a los Mets de Nueva York en su momento, perdiendo una serie mundial contra los Gigantes de San Francisco y luego teniendo esa revancha, y sobre todo con Salvador Pérez y esa experiencia que tiene allí, que es el capitán ya dicho por todos en el clubhouse y por coaches, peloteros, y todos saben que la voz de mando entre los peloteros es Salvador Pérez, y eso es importante también para estos Reales de Kansas City.
un par de series mundiales consecutivas, 2014 y 2015. Perdieron la de 2014 contra San Francisco, ganan la de 2015 contra los Mets de Nueva York. Y hace unos años, recuerdo en Miami, cuando llegaron los Reales de Kansas City, había muchos rumores de cambio, ¿no? Con Salvador Pérez. Parecía que, bueno, Kansas City había entrado en ese movimiento, en esa situación en la que quizás era la hora de cambiar a Salvador, darle la oportunidad completamente a los jóvenes, decidieron quedarse con él y bueno, fíjense, estuvieron en una postemporada el año pasado. El mismo Salvador le decía a un grupo de periodistas ahí que no sabía que fue el año precisamente que le dieron la sede de capitán, que ya le habían dado la sede de capitán y que no le parecería que le hubiesen dado la sede y después cambiarlo, que no creía que la organización fuera a hacerlo y fíjense, pareciera que se va a retirar ahí con los Reales de Kansas City. Juan Francisco, tú tuviste la oportunidad de cubrir a los Tigres de Detroit, a los sorpresivos Tigres de Detroit en esa serie de postemporada en la que barrieron a los Astros de Houston allá en Houston y bueno, de pasar a ser el equipo que nadie creía que iba a clasificar, ahora muchos los dan como uno de los favoritos también en esta división. ¿Tú los ves por encima de estos Reales de Kansas City y ves a este equipo de Kansas City a la par de Detroit, a la par de Minnesota, a la par de Cleveland o dónde los colocarías? Yo veo a este equipo de los Reales de Kansas City un peldaño por encima de los Tigres de Detroit y de los Twins de Minnesota. Bueno, obviamente respaldados por el accionar defensivo y ofensivo de Bobby Witt Jr., un Bobby Witt que la verdad a mí me gusta mucho como pelotero, como jugador, aporta muchísimo al juego. Te recuerda a esos jugadores de los años 90, de los años 80, un jugador que puede batear para promedio, que también saca la pelota del parque, que es bueno defensivamente, un jugador que va más allá, ¿no? de simplemente sacar la pelota del parque. Tiene poder, pero lo complementa con promedio. Y eso fue una de las cosas que destacó, por ejemplo, el Salón de la Fama, ¿no? Edgar Martínez, nada más y nada menos, en una entrevista que le dice en el Daikin Park, que pronto el béisbol va a estar cambiando y vamos a estar viendo más Bobby Witt Jr. como era antes, ¿no? Jugadores de promedio que podían sacar la bola, pero que se enfocan en darle un buen contacto a la pelota y más allá de que sea un cuadrangular, sea un batazo que sea productivo para el equipo, ya sea así sea tomando una base, un doble, un triple o un simple hit para que el corredor que esté en posición anotadora llegue al home plate. Ahora, yo veo estos Reales de Kansas City que tienen una mezcla importante de jóvenes talentos, pero también con gente de experiencia, como es el caso de Salvador Pérez. ¿Cuántas charlas nosotros podríamos, digamos, aquí prever o, digamos así, imaginarnos entre, por ejemplo, Salvador Pérez y Fermín, ¿no? En esas cátedras de receptoría, ¿no? Que le puede inculcar Salvador Pérez a Fermín. Es un referente, ¿no? Salvador Pérez en todo el clubhouse de los Reales de Kansas City y eso lo hacen saber los jóvenes talentos, ¿no? Y yo creo que eso es importante, esa es la fortaleza de este equipo que va cada vez pisando más fuerte en su división y yo creo que se han reforzado muy bien en el picheo, relevista, tienen unos buenos brazos a nivel de abridores, pero yo creo que esa mezcla entre juventud y veteranía lo hace sumamente importante, ¿no? Este equipo de Reales de Kansas City lo pone en la conversación para playoff en esa división. Sí, además estábamos hablando fuera de cámara antes de comenzar este análisis, este programa de hoy de Sports en Directo, su prospecto número 1, el prospecto top de los Reales de Kansas City, que es el número 22 en MLB Pipeline de ese top 100, pues Jack Caglianone, que es un primera base, también ha estado muy bien en este sprint training, pudiera ser también un factor durante la campaña. Vamos a ver cómo le termina de ir a este bateador zurdo de poder con los Reales de Kansas City. Mucho talento joven, ¿no? Y bueno, eso que tú hablabas de Bobby Witt Jr., las reglas nuevas también van a incentivar un poquito más eso. Vamos a ver el efecto que pueda tener eso dentro de los próximos años. Y equipos como los Reales de Kansas City pareciera que pudiesen aprovechar, ¿no? Esa situación. Esa serie que le ganan a Baltimore la ganan a punta de picheo y de batazos puntuales. 1-0 el segundo juego, recuerdo claramente, precisamente hit de Bobby Witt Jr., que terminó anotando Michael García esa carrera del triunfo en esa mini barrida de 2-0 de los Reales de Kansas City contra los Orioles de Baltimore. Un equipo muy interesante, muy joven, en esta división va a estar muy pareja. Tú ves a los mellizos y ves también un equipo que pareciera completo. Cleveland ha encontrado la manera, es otro de esos equipos que va saliendo de gente, va saliendo de figuras, e igual se mantiene ahí de alguna manera en la pelea. Y este equipo de Detroit que quizás se aceleró, ¿no? Adelantó ese proceso de
de reconstrucción. El primer año sin Miguel Cabrera volvieron a la postemporada de una vez, un equipo que no contaba con Javi Baez en esa parte de la campaña y que bueno, fue una de las sorpresas agradables de la temporada pasada en el béisbol de las Grandes Ligas. Esta división promete y tiene muchos venezolanos, mucha presencia de venezolanos, así que estaremos atentos y va a ser uno de nuestros focos, por supuesto, en la cobertura del mejor béisbol del mundo, el béisbol de las Grandes Ligas. Nosotros vamos a una pequeña pausa, ya regresamos. Recuerden, ustedes pueden vernos a través de todas las plataformas de Sports Venezuela, de lunes a viernes en este horario, 11 de la mañana hora de Venezuela. Ahora también, se unen los horarios con el este de los Estados Unidos. Juan Francisco Gutiérrez también está más cerca de la hora de Venezuela, puede dormir una hora más, está más tranquilo, puede descansar. Ustedes lo ven ahí, está más fresco, relajado, sonriente. Nos gusta que se haya cambiado el horario ya de una vez para poder estar a la misma hora que todos ustedes. Nos pueden ver por acá en vivo por Sports Max News, por todas nuestras plataformas, y si no, también luego a través de su sistema favorito de podcast, el que usted utilice para escuchar música y otro tipo de podcast. Ahí también nos puede encontrar como Sports en directo. Así que bueno, ya lo sabe. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos con la parte final de nuestro programa. Vamos a hablar de otro deporte y de la NBA, porque vimos historia este fin de semana y creo que vale la pena que conversemos un poquito de eso, porque es uno de esos atletas que marcó esta generación o varias generaciones. Estaremos hablando de Steve Curry al regreso de esta pequeña pausa acá en Sports en Directo. Ya regresamos. Ya no es Navidad, pero los premios siguen. Recarga tu cuenta, regístrate, raspa el ticket digital y regala. Son más de 45,000 premios a repartir con Simple. Participa y podrás ganar motos y un carro. Solo tienes que relajarte. Recarga, raspa y regala. Sports Max News. Todo sobre el mundo del deporte está aquí. Somos tu ventana ideal. Sports Max News. Conoce sus glorias. Sé parte de los momentos. Escribe la historia del deporte junto a nosotros. Sports Max News. Vamos más allá del resultado. Regresamos para la parte final de nuestro programa acá en Sports en Directo. Seguimos en vivo a través de Sports Max News y de todas nuestras plataformas en Sports Venezuela, junto a Juan Francisco Gutiérrez, Héctor Colmenares y Daniel Parra Lander. Vámonos ahora, para cerrar el programa de hoy, a hablar de baloncesto. No solemos enfocarnos demasiado en la NBA, aunque siempre la promovemos cuando hablamos de Bets América 007. Y bueno, vamos a aprovechar para recordarles que usted puede ir a jugar, ganar y cobrar seguro con Bets América 007. Vaya a betsamerica007.com. Todos los días hay jornada de la NBA, además de la del Sprint Training, además de los juegos de fin de semana en las ligas europeas, los torneos continentales. Viene la vuelta de la Liga de Campeones de Europa. Los octavos de final esta semana también, así que estén muy atentos. Hay mucho deporte para jugar y usted lo puede hacer por ahí. Casi nunca hablamos en profundidad de la NBA. Por ahí más adelante va a venir un programa de baloncesto especializado. Hablarán de la Superliga de Baloncesto y también de la NBA y todo el baloncesto FIBA, todo lo que tenga que ver con baloncesto alrededor del planeta. Pero queríamos hacer este inciso porque estos momentos históricos hay que disfrutarlos, ¿no? Steve Curry llegó a los 25,000 puntos en la NBA, obviamente todavía lejos de un tal LeBron James que no se canse, que yo creo que va a anotar 100,000 puntos si le da la gana, va a jugar hasta los 60 años y va a seguir anotando puntos hasta que él quiera y decida jugar. Pero lo de Steve Curry es especial, es uno de esos jugadores que marcó o ha marcado a varias generaciones por su estilo, por el tipo de canastas que logra, ¿no? Porque además son distintas, es diferente, no es un jugador dominante quizás en la pintura, pero que ha marcado quizás esta nueva era, estos últimos años, esta última década o más de la NBA, y queremos darle el espacio para hablar de él acá en estos minutos en Sports en Directo. Para ustedes, Daniel, comencemos contigo. Lo de Steve Curry, ¿qué significa? ¿Qué lugar le ponemos dentro de los grandes atletas de esta última década? No solamente en la NBA, sino en cualquier deporte.
Sí, yo creo que Steve Curry está haciendo historia en el baloncesto estadounidense y bueno, en el deporte como tal. Es un jugador que ha podido ganar medallas olímpicas, ha podido estar en distintas etapas, tanto en su carrera como basquetbolista, con el conjunto de los Golden State y también con la selección de Estados Unidos. Y bueno, el haber llegado a 25,000 puntos, más allá de que esté muy lejos de un tal LeBron James o un tal Michael Jordan, aunque está a 7,000 puntos, pero está algo difícil de llegar. Yo creo que Steve Curry marca una pauta en esta era del baloncesto, donde ha habido mucho modernismo y mucha adaptación a nuevas reglas, y yo creo que la manera de jugar de Steve Curry es sin lugar a duda una de las mejores que hemos visto en los últimos años. Sí, no, impresionante. Ayer yo estoy terminando el documental de Netflix de los Estados Unidos, ¿no? El torneo de baloncesto que estuvo muy parejo, muy bueno, grandes selecciones. Y bueno, Steve Curry fue clave en ese duelo en el que Estados Unidos pudo recuperarse ante Serbia en la semifinal y bueno, después conseguir la medalla de oro ante Francia. Para ti, Héctor, Steve Curry, uno de esos atletas que marca toda una generación, que te deja huella por diferentes razones. Para ti, lo que ha significado Steve Curry. Ajá, ahora sí, dame un segundo. Espérate, desactívalo. Ahora sí. Adelante. No, yo creo que sin duda Steve Curry ha sido de esos jugadores que están llamados a quedar en la historia de la NBA por muchísimo tiempo y que va a ser ese jugador recordado así como bueno, de hace unas generaciones atrás se recuerda siempre jugadores como Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Lo mismo pasa con Steve Curry porque él, a pesar de que en una entrevista él lo dijo, yo no soy el culpable, pero él cambió sea para bien o para mal, cambió el juego de la NBA. El juego del baloncesto, como lo vemos, la liga en general, luego de esa explosión de Stephen Curry, la NBA dio un cambio total y ahora son muchos los jugadores que quieren hacer lo mismo, lanzar desde el logo, un triple en movimiento, cortinas y buscar el lanzamiento desde las esquinas. Eso lo ha patentado desde esa irrupción con estos Golden State Warriors, que desde ese momento que empiezan a clasificar a playoff y empiezan a llegar los campeonatos, se hace más ruido con el estilo de juego de Curry, y eso ha marcado mucho para lo que es esta trayectoria. Siempre ahora es la guerra moderna entre LeBron James y Stephen Curry, pero son dos jugadores distintos. Y sobre todo por el estilo que tiene Curry de hacer mejores también a los compañeros con los que juega. Eso también es un punto que ha marcado su carrera y sobre todo que últimamente tuvo el reconocimiento que también merecía de esos últimos campeonatos luego de ganar contra los Boston Celtics, tener también un MVP de finales. Yo creo que es ese reconocimiento, un jugador que marcó un antes y un después de la NBA y que sin duda hace mejor el espectáculo para quienes les gusta el show en cuanto a los triples, no tanto a las volcadas, porque en el último encuentro donde hizo una volcada, él dijo, esta es la última de mi carrera, no lo vuelvo a hacer, demasiado esfuerzo. Pero es también por la contextura y por el estilo del jugador. Sin duda, es un jugador que vamos a recordar mucho ya luego de que se retire, porque hay que recordar, creo, si no estoy mal, tiene 36 años ya, aunque no lo parezca, parece de 29 años, pero ya está próxima su retirada y hay que disfrutar también estos últimos momentos o estas últimas campañas de quien se encargó de hacer el juego distinto y que se disfrute un poco más también la NBA en ciertos aspectos. Va a cumplir Steve Curry en los próximos días. Esta misma semana cumple Steve Curry 37 años. Así que, bueno, ahí lo tienen y ver, pero fíjense, la calidad no ha disminuido. Ya ustedes hablaban. Juan Francisco, ¿para ti es culpa de Curry este cambio del baloncesto? Bueno, ¿fue él a ver, los técnicos, los analistas, los de la analítica que también existen en el baloncesto? ¿Fue él el que creó esto? ¿Qué significa para ti Steve Curry, lo que ha hecho para el baloncesto internacional? Porque ahora también con la medalla de oro en los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, también ahora lo ha hecho en el mundo de FIBA.
Bueno, lo de Stephen Curry, la verdad es que es muy llamativo y es parte, ¿no?, de lo que podríamos denominar como la revolución del baloncesto. Y es ese tipo de jugadores que a través de su estilo de juego marcan una época, marcan, a digamos, Juan una Francisco generación. Gutiérrez, le hicieron un tapón ahí de baloncesto a Juan Francisco. Ahora sí, te recuperamos. Adelante. Ok, ahora sí, bueno, es parte, ¿no?, de lo que ha hecho Stephen Curry en la NBA y también en FIBA. Es como podríamos definirlo, ¿no?, en el baloncesto como una revolución del baloncesto. Ahora, y su estilo de juego, su manera de cómo entra a la cancha es muy llamativo y yo recuerdo mucho cuando veo por lo menos a Stephen Curry, que es un jugador que goza, ¿no?, los triples, que es, digamos, su mayor arma, ¿no?, para dañar al rival. Recuerdo mucho a Ray Allen, por ejemplo, que jugó con los Boston Celtics, un jugador que también gozaba, ¿no?, de esa capacidad de hacerle daño con tiros de tres al rival y bueno, en parte, digamos que es como esa fusión, ¿no?, de aprovechar los tiros de tres al máximo, como lo hacía Ray Allen, pero ahora con una faceta aprovechando cada uno de los detalles del baloncesto moderno, ¿no? Stephen Curry con sus movimientos, cómo logra, digamos, asociarse con sus compañeros y potenciarlo, como bien lo decía Héctor Colmenares. Yo creo que lo de Stephen Curry es muy llamativo, es un jugador que marca una época, que es capaz digamos, de marcar una generación en el baloncesto y a los aficionados y sin duda alguna ha dejado un legado, ¿no? Y ahora que cumple más de 25,000 puntos en la NBA, bueno, imagínate, es una marca que no cualquiera puede ostentar, ¿no?, en el mejor baloncesto del mundo. Si no hubiese estado en la misma era de LeBron James y Kevin Durant, Dani, esta hubiese sido la era de Steph Curry, ¿no? Rápidamente, nos quedan un par de minutos. Sí. ¿Lo afectó quizás estar en la misma era de estos dos históricos del baloncesto? Sí, yo creo que sí, indudablemente. Yo creo que Steve, lamentablemente, bueno, lamentablemente no, afortunadamente hemos visto esta nueva era del baloncesto donde han estado jugadores como el caso de LeBron James y otros. Yo creo que Steve marca o Van Adebayor, entre otros. Creo que marca un diferencial sobre el resto de los jugadores. Y creo que Steve es esta camada de jugadores que bueno, van a dejar un legado. Para mí difícil de superar a Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, entre otros, pero sí van a dejar un gran legado en la NBA. Sí, me parece, bueno, obviamente tú hablas de Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan y te vienes y en cada generación hay uno, pero en estas décadas, ¿no? Como ha habido tanto talento, es complicado, ¿no? Si te piden escoger al mejor de la década o de las dos últimas décadas, bueno, Steve Curry creo que puede estar en esa conversación y se lo ha ganado con esos 25,000 puntos, con todo lo que ha logrado, los campeonatos, eso que decía Héctor, poder ganar sin Kevin Durant porque había quedado esa quizás mancha, entre comillas, después de lo que hicieron con Durant, pero lo hicieron antes y lo hicieron después, así que un Steve Curry que bueno, ha dejado su legado y bueno, queríamos aprovechar acá para hablar un poquito de estos atletas que nos ha encantado poder ver, disfrutar, cubrir a mí, por ejemplo, de cerca, verlo en cada uno de los estadios. Yo experimenté esto en Miami, en las prácticas de Curry temprano, hay público simplemente temprano para verlo a él lanzar y hacer su show, su calentamiento y todo lo que hace y bueno, esos son el tipo de atletas que te demuestran que marcan a varias generaciones y creo que el crecimiento del baloncesto y de la NBA tiene mucho que ver con lo que ha hecho Steve Curry. Nosotros, bueno, nos vamos despidiendo del programa de hoy acá en Sports en Directo. Gracias Juan Francisco, gracias Héctor, gracias Daniel, gracias a todos ustedes que se conectaron con nosotros y será hasta mañana en una nueva edición de Sports en Directo, en vivo a través de todas las plataformas de Sports Venezuela y también por Sports Max News. Hasta la próxima. Bye bye.